Hola lectores, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy les traigo un misterio que desafiará su razón y los mantendrá al borde de sus asientos. Y es por esa razón que estoy con un look muy distinto a lo habitual, porque me quiero enfocar más a la temática de esta obra. Imaginen estar en la costa de Malibú, en plena noche, cuando de repente una mujer aparece de la nada y los conduce a un acantilado y les señala el horizonte. Ahí está, un barco fantasma que surca las aguas, pero ustedes no pueden verlo. Eso es justo lo que le sucede a Peter Shaw en esta maravillosa obra juvenil, El barco fantasma, del autor alemán Andrew Martz. Una historia de misterio protagonizada por los tres detectives Justus Jonas, Peter Shaw y Bob Andrews. En este video no solo exploraremos cada rincón de esta enigmática aventura, sino que también conoceremos a su autor, el contexto de la historia y analizaremos a fondo la psicología de nuestros protagonistas. Cabe recalcar que este fue el segundo libro que se compró en la Feria Internacional del 2017. Y sí, 7 u 8 años después lo estoy leyendo. Pero no importa, siempre hay tiempo para leer, ya sea tarde o temprano. Así que prepárense para sumergirse en una investigación llena de sorpresas y engaños. André Martz nació en 1973 en Alemania y desde muy joven mostró interés por la escritura y la literatura de misterio. Su pasión por los tres detectives surgió en su niñez. Él apenas tenía 5 años cuando su hermano mayor le regaló una historia original de los tres detectives creadas por Robert Arthur. Al crecer tuvo la oportunidad de escribir nuevas aventuras para esta saga, convirtiéndose en uno de los autores más influyentes en la continuidad de la serie. El barco fantasma es una de sus novelas más destacadas dentro del universo de los tres detectives. Pero para que se entienda un poco mejor, y más para mi generación, como está de moda esto de los multiversos, esta obra, básicamente, siguiendo la línea temporal de los tres detectives, es de otra línea. Es decir, no es canon, sino que es de otra dimensión, por decir así, ¿ya? Porque no sigue el original, sino que ya es un mundo alternativo, una línea alternativa. Pero igual aborda lo que es la historia de los tres detectives. André Martz creció en una época en la que la literatura juvenil y los libros de misterio experimentaban un auge en Alemania. Durante los años 80 y 90, las novelas detectives para jóvenes eran muy populares y la serie de los tres detectives se convirtió en un fenómeno. Y sí, yo sé que los tres detectives se publicaron en 1960 a 1970, pero a pesar de los años, la literatura siempre va a las generaciones, y muchos que leemos libros sabemos de eso. Martz supo capturar la esencia del misterio clásico y adaptarla a una audiencia moderna, con estilo ágil y lleno de referencias contemporáneas. Martz considera que la literatura juvenil debe ser un espacio donde los jóvenes puedan explorar el misterio y el pensamiento crítico a través de sus historias. Busca enseñar valores como la amistad, la perseverancia y el uso del intelecto para resolver problemas, lo que se ve en su obra, en este caso lo que representan los tres protagonistas. En cuanto al arte, ve la narrativa como un medio para estimular la imaginación y fomentar el gusto por la lectura desde una edad muy temprana. Para analizar el barco fantasma se debe seguir un enfoque narrativo, en el que se examina la estructura de la novela, el desarrollo de los personajes, la ambientación y los elementos de suspenso. El narrador también exploraremos la psicología, ¿sí? Yo que a mí siempre me gusta explorar la psicología, en este caso de los tres protagonistas, antes y después de la investigación, lo que siempre permite a comprender mucho sus motivaciones y la evolución de estos personajes. La historia se desarrolla en la época contemporánea, con referencias a la cultura y tecnología actuales. Sin embargo, mantiene una atmósfera clásica de misterio, con escenarios como el faro, la playa y el mar embravecido que recuerdan a las historias detectives de antaño. Sí, es muy interesante cómo él trata de adaptar, porque el ambiente básicamente es de la década de los 2010, que fue el año en que se publicó este libro, en 2011. Y es muy increíble cómo él aún así aborda lo que es la atmósfera clásica de estas obras de detectives. El barco fantasma pertenece al género de la literatura juvenil de misterio, con influencias del policial clásico. La historia sigue la estructura tradicional de una investigación con pistas falsas, revelaciones inesperadas y un desenlace satisfactorio. También tiene elementos del género de aventuras, ya que los protagonistas enfrentan desafíos físicos y mentales para resolver el caso. La historia comienza cuando Peter Shaw, junto con su novia Kelly, regresa a casa después de una noche en Malibú,
En el camino, una misteriosa mujer aparece de la nada y los lleva a un acantilado para mostrarles un barco fantasma. Sin embargo, ni Peter ni Kelly logran verlo, lo que deja a Peter inquieto y confundido. Al día siguiente, Justus y Bob están trabajando en el local de antigüedades del tío Titus, que es básicamente el tío de Justus, pero tanto Peter y Bob le dicen tío Titus y a la esposa del tío Titus también le dicen tía Matilda. Entonces ahí es donde conocen al señor Quinn, que es un hombre que vende antigüedades heredadas de su abuelo. Mientras revisan la mercancía, Peter llega y les cuenta lo sucedido la noche anterior. Justo en ese momento, unas cajas caen accidentalmente y el señor Quinn se marcha tras disculparse. Intrigados, los tres detectives deciden investigar el misterio del barco fantasma. Su búsqueda los lleva a la tía abuela de Kelly, Eleanor Mardigan, quien les revela la identidad de la mujer, Deborah Snell, pareja alfarero. Sin embargo, cuando la confrontan, ella niega haber visto el barco y los expulsa de su casa. Desconcertados, los detectives continúan su investigación, pero esa misma noche se toparon con un auto que los perseguía, y como ya era muy de noche a oscuras, decidieron apagar el coche y Peter se desvió para que ese auto pasara de largo. Y así fue, ese auto los perdió de vista. Y al día siguiente, el señor Quinn les cuenta que él también vio el barco en la medianoche, acompañado por la misma mujer. Entonces ahí es donde Justus le propone investigar el caso sin cobrar, ya que ellos consideran que su motivación es el conocimiento. Entonces, esa misma noche, los detectives salen en una lancha junto al señor Quinn y logran ver el barco fantasma. Justus y Bob los persiguen, mientras que Peter decide cuidar al señor Quinn. Y en unos binoculares ven que el capitán es un esqueleto sin el brazo izquierdo. Siguen al barco hasta que este desaparece en la niebla, dejándolos varados en el mar. Finalmente logran llegar a un islote donde son interceptados por una mujer que les advierte que está en una propiedad privada. Y quiero que se graben en el yate porque este se llama Reina. Y esta mujer al final los lleva a la costa de Malibú. Y al día siguiente, Justus decide investigar mucho más de este islote. Es donde descubre que el dueño es Conrad Farham, un ex director de cine, la cual su última película fue de temáticas de piratas. Investigando más a fondo, descubren que Farham ha estado buscando el tesoro de Duncan el Tenebroso, un pirata legendario que juró vengarse de Hawk el Tirano, su mayor rival. Y de hecho, esta historia le contó Conrad Farham a Justus. Pero, wow, aquí pasa un plot twist, porque el señor Quinn nos revela que Hawk el Tirano es su tatara abuelo. Y que básicamente su abuelo se pasaba todo el tiempo contando la historia de este pirata. Y tal vez por esa razón, Farham siempre iba a molestarlo hasta que un día su abuelo le amenazó con llamar a la policía si volvía a su casa una vez más. Y ahí es donde los tres detectives le preguntaron si podía dejar que vayan al ático, más que todo para investigar. Y él le dijo, ok, ahí hay un baúl, investiguen, no lo destrocen por favor. Y ahí es que donde hallaron el diario de Hawk. Ahí vieron que la historia es muy distinta, porque básicamente Conrad Farham contaba de que Duncan el Tenebroso era el primer pirata que llegó a la costa californiana y que él simplemente trataba de defender lo que era de su propiedad. Pero resulta que Hawk fue el primero en llegar y que Duncan era un pirata pues muy cuestionado, porque siempre acababa con todo y quería robarse el tesoro de todos. Pero al final lo que decía el diario de Hawk era lo mismo que decían los libros de la biblioteca de Rocky Beach que había ido Bob antes. Es en donde encuentran pistas que llevan a sospechar que el tesoro está escondido en la isla de Farham, porque se descubre en la carta que tiempo después lo buscaron, pero se quedan con la duda porque en el diario no hay ninguna carta. Entonces revisan el baúl una vez más, pero ya no estaba el señor Quinn porque ya se iba a trabajar, y ahí es en donde escuchan pasos debajo del ático. Peter baja en un santiamén y ahí es donde ve el fantasma de Duncan, un esqueleto sin el brazo izquierdo que
intenta atacarlo. Afortunadamente Peter lo esquiva y el esqueleto escapa. Ahí es donde tiene un dilema con Justus porque básicamente estuvo cerca de decapitarlo y Justus simplemente decía, es solo un disfraz, un buen disfraz, no hay ningún problema, no te iba a hacer daño. Y al final ellos deciden regresar al local del tío Titus porque ahí se les ocurrió la idea de que tal vez ese tesoro decía que está en la parte trasera del Jinete de las Tinieblas, que es el barco de Duncan. Pero, ¿qué tal si está en aquella réplica? Porque estas antigüedades tenían barcos réplicas en miniatura dentro de botellas de vidrio. Entonces dijo, ¿qué tal si están allá? Y ellos fueron, rompieron la botella que contenía la réplica del Jinete de las Tinieblas y se percataron de que ese barco fantasma era una mala réplica. Porque hay una parte en donde la tenía chata y el modelo original la tenía puntiaguda. Es en donde dijeron, ok, esta está mal, Conrad Farham ni siquiera sabe replicar un barco de verdad. Pero la pregunta es, si es un velero, ¿cómo se mueve tan rápido? Y ahí es en donde eh, Justus le pregunta a Peter que le diga a su padre si conoce a alguna persona que trabajó en la última película de Farnham sobre el bote. Y ahí es que le contaron que tiene un motor que no hace mucho ruido, pero va muy lento. Y ya con estas pistas deciden buscar el tesoro. Y van al islote una noche con un equipo de buceo. Pero en su lugar hayan barriles de whisky. Y cabe recalcar que para llegar a la cueva del tesoro era muy complejo porque ya era de noche, no se veía casi nada y habían grietas que no sabían si era el camino para la cueva. Pero cuando llegan a los barriles de whisky se ríen, revelando que ese era el verdadero botín, el botín más preciado de este pirata. Pero finalmente los detectives enfrentan a Farham y descubren que todo el espectáculo del barco fantasma era un montaje para asustar al señor Quinn y así poder reclamar su supuesto tesoro, porque estaba en el terreno del señor Farham, el islote. ¿Y cómo hizo esto? Simple. El barco fantasma estaba pintado con una luz que desaparecía cuando se reflejaba luz negra o luz ultravioleta. Entonces, cuando el farero, que cabe recalcar que él es el sobrino de Farham, Jimmy Farham, y novio de Deborah Snell, entonces él reflejaba la luz ultravioleta al barco e instantáneamente desaparecía. Y ahí es en donde al final ellos descubren que esto en realidad no era nada de fantasmas, nada de misterio, simplemente era algo de ilusión, ilusionismo, como lo hacen los magos. Y la verdad es muy chévere cómo al final tratan de escapar de Farham y de Deborah Snell porque ya estaban en el islote y el barco en donde ellos fueron allá ya no estaba porque al final descubrieron que los tres detectives estaban en ese lugar. Entonces ellos fueron primero al Reina, pero este estaba con seguro y no se podía navegar. Luego fueron al Jinete de las Tinieblas y ahí descubrieron que esa calavera era simplemente un plástico como esta de acá. ¿Sí? Y, y al final es muy interesante cómo da ese giro argumental, porque nos revela que Deborah Snell siempre estuvo ahí y que lo de asustar a Peter y Kelly simplemente fue una coincidencia, porque tanto Peter como el señor Quinn conducen el mismo modelo de auto, el MG rojo. Entonces, simplemente fue una confusión. Y, pero como estos tres detectives ya estaban cada vez más investigando, no les quedó de otra que asustarlo, tanto como lo fue en la persecución. Y luego ella estaba disfrazada de esqueleto en la casa del señor Quinn. Así es. En el mismo lugar en donde Peter casi muere, ahí la responsable era Deborah Snell. Es decir, ella siempre estuvo ahí. Siempre estuve ahí, ahí, ahí.
Sí. Y al final es donde ellos adquieren ese conocimiento. Sí, muchos creen que en realidad es un final no muy de detective, porque al final no llevan presos a Farnham, a Deborah Snell, al sobrino de Farnham, no, pero al final los villanos no ganaron nada, ganaron nuestros protagonistas. Porque al final Justus revela que el día anterior él preguntó a un vendedor reconocido de whisky que por qué nunca ha escuchado de un whisky de 100 años, porque cabe recalcar que este tesoro ya estuvo hace 150 años. Entonces él preguntó y el vendedor de whisky dijo, bueno, no existe un whisky de 100 años por la simple razón de que al momento de madurar siempre se cambia de recipiente, y más si está en un barril, que allí el proceso de maduración es mucho más rápido. Entonces cada 30 años se tiene que cambiar de recipiente, y si no se cambia de recipiente se evapora al instante. Bueno, no se evapora al instante, pero básicamente ese proceso de maduración se va evaporando. Entonces, como ese tesoro ya está hace 150 años, ya no debe quedar ni una gota allí. Entonces, ¿quiénes son los que ganaron? Obviamente, los tres detectives. El Barco Fantasma es una novela que combina misterio, aventura y deducción en una historia envolvente. André March logra capturar la esencia de los tres detectives y mantenernos intrigados hasta el final. La obra destaca la importancia del pensamiento crítico y el trabajo en equipo, convirtiéndose en una lectura ideal para los amantes del género. Y dime, ¿qué te pareció esta historia? Si la has leído, déjame tu comentario. Si no, pues obviamente te lo recomiendo. No olvides darle like a este video, suscribirte, activar la campanita para más contenido literario. Hasta el próximo video. Gracias y adiós.